Ok. Seguimos admitiendo aquí a los compañeros. Bienvenidos. Estamos ya grabando. Queremos verificar la transmisión también online que se va a desarrollar a través de Facebook. Perfecto. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte de MCA Consulting Group. Mi nombre es Mauricio Sevilla, director de MCA Consulting. Vamos a dar inicio en estos momentos al webinar número 3 con el tema con el tema la importancia de la salud mental en tiempos de pandemia. Para esto me voy a permitir presentar a nuestro expositor, por favor. Por eso es que dañan el árbol, eso lo dejan hasta que se reviente. ¿Quién comió ahí y no lavó el plato? La cocina está arreglada. Vámonos un ratito para lograr silenciar micrófonos, por favor, a todos. Gracias. Antes de iniciar. Hay una curva. La Ok. Por favor, antes de poder iniciar, sugiero y solicito que nos ayuden silenciando los micrófonos. Gracias. Bueno, vamos a iniciar en el expositor de esta noche. Él es el psicólogo clínico Álvaro Tenesaca Torres. Bienvenido, Alvarito, ya estás acá conectado. Él se encuentra cursando sus estudios de cuarto nivel en la maestría de psicoanálisis y educación en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Trabaja como capacitador, trabaja como docente también, facilitador. Ha sido escritor de artículos de divulgación psicológica para la prensa, conductor del programa En el Diván, espacio radial y online de orientación psicológica y psicoanálisis. ¿Ok? Estamos con un experto. Vamos a compartir este tema de vital importancia, como lo es la salud mental, cuán importante es esto en la actualidad, mucho menos en tiempos de pandemia. Nos brindará muchos tips exclusivos y específicos para la gente que trabaja en la primera línea de respuesta, para la familia, para el hogar, para los niños, para las niñas, para todas las personas importantes que nosotros podamos considerar y que permita mejorar nuestra calidad de vida. ¿Ok? Seguimos admitiendo a las personas. Bienvenidos a todos aquellos. Tenemos conectada gente de Colombia, tenemos conectada gente de Panamá, gente de Ecuador, gente de México también nos acompaña. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Ok. ¿Estamos listos? Álvaro, por favor. Sí, buenas noches, Mauricio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando de diferentes partes de Latinoamérica. Para mí todo un privilegio poder formar parte de este tercer encuentro a través de MCA Consulting Group. Muchas gracias por la invitación y gracias también por la oportunidad de poder hablar el día de hoy y más que todo de escuchar. Porque la idea de este webinar no es tanto que hable yo, sino también hacer un espacio de interacción, un conversatorio, donde podamos escucharnos entre todos y trabajar la temática que les he traído el día de hoy. Me llamó mucho la atención la presentación, muchas gracias. Me gustó mucho esa palabra experto, porque vamos a hablar un poquito sobre la experticia y más que todo, que el saber lo tiene el paciente, no tanto en el sentido clínico de la palabra, que es algo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No sé si tal vez me ayudas en qué plataforma se va a transmitir en Facebook para poderlo compartir también. Sí, estamos con Facebook Live, Álvaro, por favor. Estamos a través de Por la Facebook. página de MCA. Por la página de MCA. Sí, estoy ahorita haciendo ya la salida, sí, tranquilo. Entonces podemos ponernos de acuerdo ahí para continuar.
Listo. Bueno, vamos a esperar unos minutos entonces que Mauricio pueda hacer la gestión para que yo pueda también compartir la pantalla y que podamos observar un poquito la temática que les he traído el día de hoy. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Estamos, por favor, estás como hospedador, por favor, para iniciar. Listo. Listo, muy bien. Por favor, no sé si puedes activar silenciar el mute de todos los micrófonos. Tú estás de hospedador ahora para poder desarrollar de la mejor manera. Ya, dame un minuto. Gracias. Ya lo hago. Muy bien, ya creo que ahí estamos. Bienvenidos, como les mencionaba, nuevamente a todos en esta noche, aquí en Ecuador, en Machala. Y pues nuevamente agradeciendo a MCA Consulting Group por la oportunidad de poder hablar esta temática el día de hoy, como es la importancia de la salud mental en los tiempos de pandemia. Me llama mucho la atención esta temática precisamente porque todavía nos encontramos en una pandemia, todavía nos encontramos en un proceso. Algunos países han cambiado sus restricciones, otros se mantienen en restricciones y pues a través de todo este proceso podemos ver diferentes efectos que vamos a ir viendo que afectan a nivel psicológico o que permiten también un desarrollo o un crecimiento a nivel psicológico. Muy bien. Quisiera comenzar, como les había mencionado el día de hoy, como un conversatorio. Así que si hay alguna pregunta o algún comentario, podemos interactuar. La idea es esa, que podamos conversar sobre esta temática y poder generar saber entre todos, ¿sí? Pero, hablando de la importancia de la salud mental, quisiera hablar un poquito sobre qué es salud mental. Es toda una frase, es toda una palabra. Porque muchas veces hablamos de salud mental y creemos que salud mental corresponde a no tener un trastorno, a no tener una patología grave, a que yo no golpeo, que yo no le hago mal a nadie, que yo no soy adicto a una sustancia, entonces tengo salud mental. O nos referimos a que la salud mental es la normalidad. Es decir, yo estoy dentro de lo que el grupo quiere, estoy dentro de las expectativas que me plantea el entorno y por eso soy normal, es decir, tengo salud. Yo pongo normalidad ahí entre signos de interrogación precisamente porque para nosotros, los que trabajamos desde la psicología, y bueno, en mi área que estoy formándome en psicoanálisis, la normalidad siempre es entre signos de interrogación. Es decir, hay una línea muy difusa entre qué es normal y qué no. Precisamente porque nosotros podemos ver cosas que para otros no son normales, entre comillas, a nivel cultural, etcétera, pero le permiten funcionar muy bien al sujeto, a cada uno de las personas. Por ejemplo, podríamos considerar que algo que no es normal es alucinar, ¿no? Un paciente psicótico que tiene alucinaciones, ve cosas que no hay. Pero nosotros también tenemos, a pesar de no ser psicóticos, eventos alucinatorios por la fiebre, por el consumo de sustancias, en un sueño, por alguna situación estresora, veo cosas que quiero tener. Entonces, hay una línea muy difusa entre qué es la normalidad y qué es la normalidad. Y es interesante tomar así a la salud mental precisamente porque la idea no es patologizar, no es ponerle un rótulo a todo lo que yo estoy atravesando, como lo vamos a ver más adelante. En esta época que es compleja, que es complicada, se nos dice de que por tal sensación ya tengo angustia, por tal cosa ya estoy deprimido. Y entro a Google y pongo ahí síntomas de la depresión, me salen los 10 síntomas y yo ya mismo me diagnostico. La idea no es esa. La idea es ver otras caras de lo que puede ser la esfera mental, psíquica, de cada uno de los sujetos, ¿sí?
Una frase que me llamó la atención en esta investigación que realicé es precisamente tomar la salud mental como un estado de equilibrio en las diferentes esferas de la vida. ¿Por qué equilibrio? Y esta es la parte que quiero mencionar. Haga de cuenta que estamos en una cinta, en una cuerda tensionada, y hay una persona que está atravesando esta cuerda, una persona, un equilibrista, ¿no? Entonces, para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, hay una tensión constante, ¿no? Entonces, mantener un equilibrio en cada una de las esferas de la vida es algo muy complejo. Por lo general, estoy bien académicamente, pero a lo mejor no me va bien con mi relación. Me va bien en el deporte, porque soy bueno en el deporte, pero con mi padre no me hablo. Es decir, siempre hay algo ahí que no va del todo bien, ¿sí? Hay algo que no está del todo bien. Y a veces no nos damos cuenta de eso hasta que genera un efecto mayoritario en nuestra vida. Cuando me caso, cuando soy padre, cuando me ascienden en el trabajo, etcétera, o cuando me enfermo, que se puede ver los efectos de estas circunstancias. ¿Por qué la palabra tensión? Porque precisamente está bien que esté tensionado, que haya estas circunstancias inclusive que podríamos decir como caóticas. Esta palabra crisis, que es muy popular ahora, estás en la crisis de los 40, estás en la crisis de los 30, estás en la crisis de los 50. Bueno, siempre estamos, pongámoslo entre comillas, en crisis. Siempre estamos tensionados ante circunstancias. Y nuestra mente siempre va a intentar salir a flote de esas circunstancias, ¿no? Es una lucha continua, que lo vamos a tratar de ejemplificar más adelante. Para mí, esto es algo muy personal. La salud mental tiene que ver con la ausencia del sufrir, ¿sí? Podemos decir que el sufrimiento es algo propio de la naturaleza humana. Nosotros encontramos el sufrimiento en diferentes circunstancias. En el amor, por ejemplo, donde no es que va pegado, pero sí el sufrimiento es algo que está junto por ahí, caminando, porque el amor depende de un otro, ¿no? En las relaciones con los padres, ¿no? El no entender al hijo o que el hijo no entiende lo que desea el padre. Y mucha gente hace del sufrimiento su bastón. Mucha gente hace del sufrimiento su saco, su blazer, su camiseta, y se lo pone y camina sufriendo toda su vida. Esta característica es la que nosotros vemos en consulta, las personas que sufren. Puede sonar un poco irónico, pero hay gente inclusive que hasta disfruta del sufrir. Por eso es muy importante tener en cuenta este concepto. Para mí, la salud mental tiene que ver con no llevar una vida de sufrimiento. Otra de las características que he tratado de ponerles y que he visto mucho en la consulta es la aceptación del ser. Y este es un proceso que nos lleva a algunos toda la vida y algunos mueren sin haber aceptado algo de su ser. Y cuando le digo aceptación, no me refiero a la postura de, es que lo que pasa es que es lo que tengo, o una resignación, o lo que hay. No. La aceptación tiene que ver con el disfrutar de lo que soy. Darme cuenta de los errores, de las cosas positivas, y hacer algo con ello. Hacerme responsable de eso también. Entonces, cuando yo le planteo esta cuestión de la aceptación, no es conformismo, sino va por el lado de identificar, conocerme, saber quién soy y qué puedo hacer frente a eso. Porque esa es toda una pregunta. Saber quién soy y qué hago frente a eso. Decía una de mis docentes en la maestría, en los momentos donde estoy solo, me pregunto quién soy, ¿no? Y es una pregunta que le ha llevado a la humanidad toda la vida, saber quién soy, ¿no? Hay personas que responden a esa pregunta como soy un criminal, soy el que golpea a mi esposa, soy la oveja negra de la familia, etc. Entonces, miren lo importante que es analizar un poquito esto sobre el ser. Un punto que también me llamó mucho la atención y que quiero traérselos a colación esta noche es la felicidad. Hoy en día nosotros vivimos el boom de la felicidad. Tenemos el mandato de que tenemos que ser felices. Nos dicen que tenemos que ser felices en las redes sociales, nos dicen que tenemos que ser felices en las propagandas, los libros de autoayuda nos dicen que tenemos que ser felices o que tenemos que lograr todo. Todo es posible hoy en día.
Si yo entro a un canal, tengo todas las películas que yo quiera. Puedo llamar a la hora que yo quiera y me traen la comida. Puedo estudiar lo que yo quiera, porque mire, solo digito un par de teclas en internet y ya me conecto a una clase. Entonces, todo es posible. Pero precisamente ese todo posible genera un efecto en las personas. Porque no todos hacen todo, ni van a poder hacer todo, ¿sí? Diego, tienes una pregunta, Diego, te escucho. Eh, No sé si podríamos dejar las preguntas para el final, por favor, para que no se pierda el hilo. Alvarito, por Podría favor. ser, Sí, podría ajá. ser. Sí, Que la para mantenga Diego ahí y luego lo perfecto, podemos gracias. continuar, ¿ya? Ok, Bueno, gracias. yo también voy a dar un punto en el cual parar para poder hacer preguntas porque tengo algunas temáticas a desarrollar, ¿sí? Bueno, manténla ahí la pregunta, Diego, y ya la trabajamos. La cuestión del no todo es posible es precisamente en el sentido de que estamos viviendo una época en la cual se nos obliga, entre comillas, a alcanzar todo. Muchas personas vienen a consulta totalmente desarmadas. Totalmente desarmadas. No hay una estructura de qué es lo que yo quiero, porque hay todo al mismo tiempo, ¿sí? Y cuando le digo no todo es posible, no va en el sentido del conformismo nuevamente, sino va en el sentido del límite, que el límite es muy importante. Uno puede ver en consulta con adolescentes que cuando uno escucha un poquito la historia de los padres, eh, padres que han permitido todo, no, tal cosa compro, tal cosa se lo doy, tal cosa estoy ahí. Y escuchen, son cosas buenas. Brindarle el mejor apoyo, comprar las cosas, estar presente, pero nos damos cuenta que todo, que ya de por sí es complejo, hacer todo, no siempre es efectivo, porque precisamente es lo que nos enseña el psicoanálisis, que es siempre uno por uno. La receta que funciona para Josías no funciona para Mauricio, ni para Olga, ni para María Fernanda. Siempre es uno por uno. Entonces, por ejemplo, un niño que recibe todo, que nunca ve la ausencia de sus padres, que nunca siente la necesidad de que ellos le falten, pues va a ser alguien que va a estar pegado constantemente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pegado en, no me puedo ir a estudiar a Estados Unidos porque quiero estar con ustedes. Y a lo mejor por ahí los padres dicen sí, porque ellos quieren estar con el hijo. O sea, ahí vamos viendo cositas que tal vez de forma general no nos parezcan tan negativas, pero cuando el paciente se las recalca en consulta, las habla, se las pregunta y se las cuestiona, genera un efecto, ¿sí? Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Muy bien, me gustaría hablar de un concepto que es muy importante para poder entender la temática de hoy. Imagino que han de haber escuchado en algún momento la palabra inconsciente. E imagino también que han de haber escuchado algo sobre Sigmund Freud, en alguna canción, en alguna película, en un texto. Bueno, hoy voy a hablarles un poquito de esto. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente de forma didáctica podríamos plantearlo que es una forma de pensamiento a la cual no tiene acceso la conciencia. Es decir, la conciencia es todo lo que yo sé y me recuerdo. Por ejemplo, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? ¿Quién es mi esposa? ¿Dónde vivo? ¿Qué desayuné hoy? Eso es conciencia, está ahí. ¿Cuál es el nombre de mi padre? ¿Cuándo juré la bandera? ¿Cuándo viajé a Riobamba? Etcétera. Eso está ahí en la conciencia. Lo que no está en la conciencia lo interpretamos como el inconsciente. Pero ¿cuáles son esas cosas que no están en la conciencia? Son aquellas cosas precisamente que nos van a generar horrores, que nos van a generar malestar, que nos van a generar un asombro ante esas circunstancias, ¿no? Precisamente por lo fuerte que son. Están ahí en el inconsciente. Pero podemos ver sus formaciones, ¿sí? Sus formaciones, nos va a decir Freud. Como el sueño, que para muchos
estoy más que seguro que en este momento, si yo les pregunto, ¿han tenido un sueño que no saben por qué lo tuvieron? Y que cuando se despertaron se sintieron ansiosos, angustiados, etcétera, la mayoría me va a decir sí, por no decir todos, porque es uno por uno. Pero esta es una formación del inconsciente, los sueños. A través de los sueños el inconsciente se manifiesta. Por eso, una persona puede soñar que asesina a su jefe y que lo dispara y que lo llena de muchas balas. Y viene horrorizado a la consulta. Y dice, psicólogo, tuve un sueño terrible. Soñé que mataba a mi jefe. Soñé que le disparaba. Entonces, eso es imposible de concebir para él. Y cuando uno le pregunta qué sintió cuando soñó esto, bueno, va a decir probablemente, porque esto es uno por uno, que se sintió angustiado, que se sintió terrible, que no entiende por qué sueñe esto, y para esto es un sueño que se repite, ya se va viendo varias veces. Pero nos dirá Freud, los sueños son la realización de un deseo. Y cuando este paciente empiece a hablar un poquito, probablemente por ahí dirá, es que este jefe me agobia y me cae tan mal que lo tuvo que matar en su sueño. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante. O sea, hay algo ahí, hay un odio, hay una ira, hay un malestar, que a lo mejor él no lo cuenta porque si llega a la casa, la esposa le va a escuchar y va a generar un problema, porque pues como es el primero de la casa, el primer hijo, le va a tocar siempre tener el trabajo del papá, etcétera, por más que le hostigue, que le caiga mal, y nunca se ha cuestionado si es lo que desea, si con eso él es feliz, que es algo importante también. Entonces, mire cómo a través de los sueños se puede representar este inconsciente. Los actos fallidos. Un acto fallido es cuando nosotros nos confundimos. Nos confundimos de palabra. Por ejemplo, está hablando el paciente y nos dice, lo que pasa es que mi novia, María, me llamó y pues estaba histérica, pero la novia de él se llama Marta. Entonces, uno en consulta escucha esto y le recalca esa parte, ¿no? Su novia es Marta, usted dijo María. Ah, no, Marta es una enamorada que yo tenía en primer curso y pues, no, me confundí. Sí, se confundió. Hábleme de Marta. Hábleme de esa mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque se equivocó. Y la equivocación no es algo al azar. En consulta nosotros nos damos cuenta y pescamos precisamente esas cositas que el otro no se da cuenta. Por ahí tal vez María, esta novia, lo trataba mal, al igual que esta Marta. Y por ahí uno puede anudar algo de esa adolescencia, que lo está repitiendo. Los olvidos. ¿Cuántos pacientes me dicen, es que el psicólogo me toca la pastilla de la presión a las 3 de la tarde, pero siempre me olvido de tomármela? Se olvida de tomar la pastilla que le va a ayudar a estar bien. Hay que analizar un poquito ahí, si ese olvido es intencional o no. Otro olvido, me olvidé justo el cumpleaños de mi esposa. Me olvidé justo nuestro aniversario, que eso nos dicen que somos muy de los hombres, ¿no? Probablemente, él no la golpee, él no la trate mal, pero la hiera de esa manera, porque algo le hizo sentir mal a él, porque algo no iba bien entre ella y él, y de esa manera él le da un mensaje. Esto es inconsciente, él no lo sabe, no lo tiene claro, ¿sí? Por eso es importante esta terminología. Y los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Es precisamente las formaciones que ya nos generan por el lado del malestar, ¿no? Que es lo que nosotros podemos ver patologizados, ¿no? Ansiedad, depresión, etcétera. Pero para nosotros en el psicoanálisis, el síntoma no es un rótulo, no es algo que hay que curar. Entiéndase eso porque es muy importante. No es que yo voy diciéndole a un paciente, al psicólogo y le digo, no puedo dormir. Entonces, le voy a recetar esto o le voy a decir que se tome tal cosa para que duerma. No, a ese no puedo dormir hay que escucharlo, porque detrás del no puedo dormir hay una historia que no ha hablado. Quiero que quede muy claro esto, que no ha hablado,
porque esa palabra, hablar, es la base para lo que nos puede servir para atravesar esta pandemia de una forma mucho más saludable, pongámoslo así, ¿no? Entonces se le dice al paciente que nos hable un poquito de eso que no puede dormir. ¿Cómo que hable de lo que no puede dormir? Sí, sí, que nos cuente. ¿Desde cuándo no puede dormir? ¿Qué pasó ese primer día? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando no puede dormir? Y empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Y ahí va anudando un poquito el porqué de ese no poder dormir. Es más, los pacientes ni se dan cuenta cuando ya están durmiendo y suele pasar en consulta que vienen y le dicen a uno, ¿sabe qué, psicólogo? Hace 3 días estoy durmiendo bien, no se lo he contado. Ah, ya, bueno, sígame contando, porque la idea es que el paciente pueda analizar un poquito y pueda reestructurar, construir algo de esa sintomatología. Ese bastón, ese saco, ese blazer que era el insomnio, sale del consultorio siendo otra cosa, algo nuevo, algo mejor. Eso es lo importante en la consulta. Y más ahora, en estos tiempos de pandemia. Si hablamos nosotros de que el inconsciente es precisamente lo que nosotros no sabemos que está ahí, y entonces me dirán algunos, ¿cómo no sabemos? Si en realidad yo sí sé que yo tengo una cuenta bancaria, una deuda bancaria muy grande y que precisamente por eso tengo insomnio. Pero hay otras cosas en las que se ejemplifica el no saber. Por ejemplo, ¿por qué no puedo dejar de comer? Y he intentado toda mi vida bajar de peso. ¿Por qué siempre me terminan dejando en las relaciones? ¿Por qué después de un acto sexual me siento triste y solo? No lo sé, no lo sé. Y cuando el paciente viene a consulta y uno le dice, bueno, ¿y por qué? No tengo idea, usted tiene que decirme, usted es el profesional. Bueno, la idea es esa, ¿no? De no taparle esa respuesta, sino más bien decirle, vamos a trabajar un poquito, vamos a ir pensando y hablando un poco sobre el porqué de estas circunstancias, ¿sí? Según Sigmund Freud, psicoanalista, que es el que creó esta teoría, el inconsciente maneja el mayor porcentaje de nuestra mente, de lo que nosotros hacemos, de cómo pensamos, inclusive de nuestra salud. Y hay un mito, que es que el inconsciente está en el fondo de la mente de la persona. No es así. Yo he tratado de poner un GIF, no sé si se lo puede ver, ahí está rotando, un GIF de este chico que va caminando sobre la banda. Esa es la banda de Mobius, es una figura topológica que la parte interna al mismo tiempo es externa y viceversa. El inconsciente es así. ¿Por qué? Porque usted se viste acorde a su inconsciente. Usted escogió esa carrera acorde a la circunstancia de su inconsciente. Y es interesante porque precisamente el inconsciente es algo de lo que no se habla, de lo que mucha gente pasa caminando toda la vida sin darse cuenta de que está ahí. Obviamente, si toca la puerta de un psicólogo o de un psicoanalista, pues va a poder señalarle un poquito aquellas cosas que no van del todo bien y que son formaciones sintomáticas de su inconsciente. Por ejemplo, una pareja que siempre, una mujer o un hombre, que siempre busca una pareja que le haga daño y se repite, porque la característica de la sintomatología inconsciente es la repetición. Se repite. Eh, a lo mejor no sea un golpe físico, pero sí puede ser un golpe verbal. La hiere con las palabras, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos un poquito a esa persona, su hablar, su discurrir, su bla, 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 tratamos de puntualizarle aquellas cositas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, esta característica, que sea un hombre que la trate mal, que sea un hombre que no le dé un tiempo, que sea un hombre que sí es buen padre, es bueno en la cama, pero tal vez no es trabajador. Y esas frases que uno escucha, ¿no? Es que siempre me busco uno que me pone es que siempre me tocan cachudos, o es que siempre me tocan cosas así, porque no nos inmiscuimos en la historia, precisamente porque no sabemos que tenemos mucho que ver. Parte de la consulta y del trabajo es que el paciente identifique cuál es su rol en esa historia y qué tiene que ver ahí, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, Mauricio, me gustaría ver si podemos hablar un poquito. Déjame ver cómo puedo trabajar aquí. Hola, sí, claro.
Listo, Mauricio. Estás como hospedador. Para ver si podemos interactuar un poquito, si hay alguna pregunta. Perfecto, ya. Ya estás como hospedador. Sí, perfecto, ya. Estamos listos. A ver, vamos para ir verificando, por favor, el chat, ir viendo las personas que nos han escrito, que están conectadas y poder... y poder verificar. Por favor, deme unos segunditos. Perfecto. A ver, tenemos por aquí. Dice Gustavo Paneso, saludos desde Cartagena, Colombia. Tenemos desde Machala Jorge Torres, México. Maurice, los platos los lavan después de después dejen escuchar, dice, pero bueno, este es de la interacción, que la gente está emocionada. Bueno, por favor. Por ahí había una pregunta. Por ahí había una pregunta, sí, eso estoy buscando. ¿Alguien preguntaba algo acá? Bueno, desde Quito se logran conectar. Ah, ya, los deseos reprimidos más rastros diurnos, dice Lapsus Menti. Nos dice Faer Bleckett. Precisamente, sí, los deseos reprimidos, ¿no? La represión, que es algo que se establece en la primera infancia y que hace que esos contenidos estén ahí, en el inconsciente, ¿no? Rastros Así es. diurnos, lapsus, el equivocarse, eso tiene que ver con el inconsciente. Muy bien. Si Sí, no hay así preguntas, es. continuamos. Sí, sí, yo creo que continuemos nomás. No hay problema. Igual sigo yo a cargo del chat para poderte ayudar con Listo. los ingresos. Bueno, vamos a hablar un poquito precisamente. Si nosotros hemos escuchado que hay un inconsciente, que hay algunas circunstancias que se presentan a nivel psíquico, bueno, ¿cuáles son los efectos de estas circunstancias en la vida? Póngalo así, no en la cuarentena, en la vida. Bueno, uno de esos efectos son los síntomas. Y los síntomas son aquellas construcciones que, como lo había mencionado, para algunos nos permiten inclusive desenvolvernos, ¿no? Una persona que es muy histriónica, que por todo llora, etcétera, mire, por ahí es una excelente actriz. O le va muy bien porque habla demasiado en comunicación. Entonces, mire como que los síntomas no son algo como que del todo negativo, sino cuando crecen o se exacerban y generan un sufrir. Y ya vamos a ver qué se puede hacer con esos síntomas. Pero bueno, en situaciones desesperadas, las conductas más disparatadas pueden ser inclusive hasta más normales. Es lo que nos va a decir un psicólogo llamado Víctor Frank en su texto El hombre en busca de sentido. Y con eso quiero darle una introducción a los efectos psicológicos que podemos ver en la cuarentena. Yo estoy trabajando todavía bajo modalidad online, precisamente porque tengo una bebé recién nacida, así que entenderán que hay que tener algunos protocolos cuando hay una recién nacida en casa. Pero en este escuchar, en este poder escuchar a las personas durante la cuarentena, lo que los escriben al programa que tengo o en la página web, etcétera, uno puede ver muchos rasgos sintomáticos que se han presentado. Uno de los principales es la somatización. Y les informo un poquito para que ustedes puedan tener en cuenta y van a decir algunos, ah, esto es lo que me pasa, esto es lo que me pasó. Muy bien. Somatizar es un efecto natural de todas las personas. Muchas veces nosotros creemos que hay una división entre la mente y el cuerpo. Esto no es así. Son uno solo. Es decir, los efectos de la mente los sufre el cuerpo y viceversa. Si el cuerpo sufre, la mente también. Por eso cuando una persona pierde una extremidad, sigue sintiendo esa pierna. Es el famoso síndrome del miembro fantasma, por ejemplo, ¿no? O si yo tengo una situación estresora, me acaban de despedir del trabajo, me duele la cabeza. ¿Sí? Si a lo mejor tengo una deuda, tengo dolores estomacales, por ahí me estriño. O sea, son situaciones que en el cuerpo se ven reflejadas cuando hay un efecto psicológico. Y en esta cuarentena hemos visto mucho la somatización. Yo tengo una paciente
que se puso el traje de ninja, literal, mascarilla, todo llena de plástico, guantes, todo, y al entrar a la casa le empezaba a picar la garganta. Se sentía cansada, y por ahí inclusive ya se le subió un grado de temperatura. No tiene nada, nada físicamente, pero su mente sí. Su mente está estresada en gran manera y somatiza, es decir, a través del cuerpo expresa lo que no puede hablar. ¿Qué es la angustia de estar en casa? ¿Qué es la angustia de estar encerrada? De no querer pasar por estos momentos difíciles. X, o sea, muchísimas razones, ¿no? Entonces, la somatización es un efecto que podemos ver mucho en este proceso, en este tiempo de cuarentena y en este ir ingresando a las nuevas rutinas, ¿no? Otra es la angustia o ansiedad, que es el nombre que le dan algunas personas. Yo le doy el nombre angustia, que es el término que trabajamos en psicoanálisis. La angustia es precisamente la respuesta ante lo desconocido, ante lo que no conozco. El COVID es lo máximo para hacer desatar la angustia, porque no sé dónde está. Hay un paciente que me decía, es que, ¿y si alguien tosió en la manija de mi puerta? Y si justo donde me siento antes había alguien que se puso mal la mascarilla y se hurgó la cara, es decir, no sé dónde está el COVID, ¿no? Claro, tengo normas de higiene, uso mascarilla y todo, me lavo y todo, pero como no lo veo, como es inesperado, genera esta sensación en las personas. Y cuando uno le pregunta un poquito al paciente sobre la angustia, ellos le van a manifestar algo muy característico, que es no lo pueden ubicar. Los pacientes le van a decir, es como que algo aquí en el pecho, como que está en la garganta, como que es una presión, pero no lo pueden ubicar en ningún lado, precisamente porque no tiene lugar de ubicación, porque es mental. Hay una frase de un psicoanalista llamado Jacques Lacan que nos dice, la angustia es lo que no engaña. ¿Qué significa? Que nos deja clarito que algo no está bien en nosotros y que hay que hablar sobre eso que no está bien. Y que probablemente nosotros hemos evitado trabajar o hablar esa problemática mental y por eso está ahí, exacerbándose. Y ahora en la cuarentena, en este proceso de pandemia, la angustia se ha presentado en gran manera. Precisamente porque nos descolocaron de nuestra rutina, porque estamos fuera de nuestro entorno de trabajo. Mire, antes odiaba mi trabajo, los docentes, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que ya no quiero, ya quiero que se acabe el año, me pasó tal problema, me toca hacer demasiadas cosas, y ahora uno les escucha, extraño el colegio, quiero estar ahí, ¿por qué no volvemos a...? Todo se da vuelta, precisamente porque estamos fuera de la rutina. Sí, extraño mi trabajo, extraño ese lugar, extraño salir, no puedo ir al cine, no puedo ver a mi familia. Eso genera este efecto. Y de eso hay que hablar, ¿sí? Eso es muy importante. Alteraciones en el estado de ánimo. He podido escuchar a muchas personas que se han sentido muy tristes, no deprimidas, porque no toda tristeza es depresión. También he escuchado personas que se han deprimido en esta época porque por ahí se separaron de su pareja, otros porque terminaron, porque la cuarentena ha hecho que las parejas pues se reencuentren. Y eso ha generado sus efectos también, ¿no? Por ahí algunas parejas se miraban solo cuando llegaban en la noche, pues no. Y ahora les toca vivir el día a día. Y eso genera un efecto clarísimo, ¿sí? Eso hay que tener muy en claro porque algunas personas se van a terminar separando en el peor de los casos, ¿no? Si no van a terapia y hablan de tenemos que ver también alteraciones del sueño, ¿sí? Personas que por ahí no pueden dormir, que es algo que hablaba mucho. Y lo podemos ver mucho en los memes. Me gusta mucho revisar memes, no solo porque me hacen reír, sino también porque nos hablan un poquito del discurso social. Y hay un meme muy característico que he visto mucho, que es ¿quiénes están despiertos a las 3 de la mañana? Es decir, nos habla un poquito sobre el insomnio que se vuelve inclusive social, ¿no? Con unos amigos, nosotros estamos haciendo un seminario de psicoanálisis gratuito todos los miércoles en una página que es en Facebook que se llama Psicoanálisis 2.0. Y fue un día de trabajo arduo, cada quien en su trabajo, y nos reunimos para lanzar la publicidad de inscripción. La lanzamos a las 12 de la noche y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, la mitad de los cupos estaba lleno. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Quién está despierto a esa hora? Muchísima gente, porque los ritmos han cambiado.
Y se pueden presentar alteraciones, que tal vez por ahora a algunos no les genere una afectación, pero más adelante, cuando se vuelva a la, entre comillas, normalidad, va a resonar. Así que hay que ir analizando un poquito qué se hace con eso, ¿sí? Eso por un lado, tal vez como que lo que nosotros vemos como que son las cosas negativas, ¿no? Mire que no he topado otras, ¿no? Por decir, intentos de suicidio y otras circunstancias que también se han visto, ¿no? En esta situación de cuarentena. Pero esas como que las que más he podido escuchar. Pero hay otras que más bien van por el lado positivo, como la somatización, como la resiliencia, ¿no? Que es la característica que tenemos para poder avanzar ante las dificultades. Mire que hoy en día vemos la creatividad, que es otro término que me gusta trabajar mucho, porque pues se han inventado dispositivos de trabajo nuevos, increíbles. Las personas venden puerta a puerta, ahora con estas nuevas modalidades virtuales. Quien por ahí cocinaba 2 cositas se puso a cocinar y ya ahora ya tiene su página en Instagram. Es decir, muchas cosas se han presentado positivas también por la cuarentena. No todo es malo. Y también son efectos psicológicos, pero del otro lado, del lado positivo. Cómo las personas han podido unirse, ¿no? en la otra cara de la moneda. Familias que por ahí no se veían porque el papá trabajaba 12 horas y ahora tiene teletrabajo, y que bueno, tiene al menos, si a lo mejor sigue trabajando, pero tiene la oportunidad de almorzar juntos, tiene la oportunidad de estar un tiempo mayor, de poderse ver y de poder comunicarse, ¿no? Yo he escuchado mucho a personas que están en teletrabajo y hay un factor que se repite y que he escuchado mucho. Ahora puedo pasar tiempo con mis hijos. Es más, por ahí me dijo una madre, ahora estoy conociéndolo, me dijo, ¿no? Entonces, miren lo importante de esta cuarentena también. No todo está del lado negativo. Hay cositas que también se han ido hacia la positividad. Y uno de los conceptos que quería enseñarles hoy es precisamente anudado a los síntomas y anudado a las cosas positivas, las pulsiones. Nosotros en el psicoanálisis hablamos de pulsión, no hablamos de instintos. Los instintos, ustedes habrán escuchado, el instinto de vida, el instinto materno, lo lleva a vivir, lo lleva a construir las cosas, a salir adelante, etc. Para nosotros no existe. El instinto es algo animal. El animal llega a la fecha de copulación, copula y se acaba. Le da hambre, come y se sacia la hambre, ¿no? Y cuando ya está lleno, ya deja de comer, ¿sí? Duerme cuando tiene que dormir y si no tiene que dormir, no duerme. Así son los animales. Pero el ser humano no. Ese puede tener insomnio un mes. Ese come, está lleno, vomita y sigue comiendo. O en su defecto no come, que es la anorexia. Y todas las sintomatologías que se pueden ver en el ser humano. Esta famosa frase, es el instinto materno. Pero podemos ver mujeres que dejan a los bebés en los cementerios o en los hospitales, padres que dejan abandonados a sus hijos sin la menor recelo, se van. Es más, hasta le han puesto nombre, que son los famosos padres que van a comprar una caja de cigarrillos y no regresan. Hasta es un chiste en las películas y en las series. Entonces mire que no es un instinto, es otra cosa, es algo inconsciente y es lo que nosotros llamamos pulsión. Es esa fuerza, ese empuje que te va a llevar a hacer algo, hacia la vida o hacia la muerte, nos dice Freud. ¿Cómo hacia la vida? Esta reconstrucción, esta resiliencia, esta creatividad, este amor, ¿sí? Muchas familias han atravesado etapas de duelo durante esta cuarentena. Atendí a un paciente que me decía, hice ingresar a mi madre y a las 2 horas me la devolvieron en una funda. Hice todo lo que podía hacer, pero el hombre lloraba desconsolado, ¿no? Tratar de trabajar con él, que él pueda entender que a pesar de que su madre no está físicamente, el amor que tiene por su madre está presente ahí. Se reconstruye, se transforma, ¿no? Y lo que él siente por su madre, las enseñanzas, las puede transmitir, ¿no? Que puede entender un poquito de que la partida de un ser querido no termina con el amor, ¿no? Eso por el lado de la pulsión de vida. Y la pulsión de muerte es toda esta parte sintomática. Que aunque ustedes me digan, es sorprendente, no le creo, es mentira,
nos lleva hacia la muerte. ¿Cuántos no saben que beber les hace daño? Y lo siguen haciendo. ¿Cuántos pacientes no les dicen que tienen el nivel de azúcar alto y siguen consumiendo dulce? ¿Cuántas veces te han dicho, esa mujer, la pareja anterior también le puso y ahí yo voy de cabeza y sin paracaídas? Entonces, eso es pulsión de muerte, porque cuando el paciente está en consulta dice, no, si yo sí ella misma me contó que había... No, pero si, o sea, uno reconoce, pero después de un proceso de terapia. Si no es así, no te das cuenta. Y por eso es algo inconsciente. Te va empujando hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Ojo, no todas las personas son así, pero la pulsión de muerte sí está en todas las personas. Unas más, otras menos. El suicida, por ejemplo, es pura pulsión de muerte. A veces nosotros decimos, ese día estaba feliz, no sé por qué se mató. Bueno, precisamente porque hace mucho tiempo la pulsión de muerte lo dominó a él. Él ya había tomado la decisión hace mucho tiempo atrás. Mire un poquito las cosas que yo trato de ponerles ahí en escena para hacerles una pregunta que espero que resuene en la mente de cada uno de nosotros. Con todo este abrebocas, ¿será o no será importante la salud mental? Que es la pregunta que nos trae aquí, en esta noche. Y más aún en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, donde no sabemos todavía qué va a pasar más adelante, ¿sí? Mauricio, hay algunas preguntas, no sé si a lo mejor me puedes ayudar ahí en el chat, o tal vez por micrófono. Ok, no hay ningún inconveniente. Perfecto, vamos a revisar por favor el chat. Saludos desde Perú, dice, excelente tema. Algo positivo dentro de este tema, el poder compartir con los hijos e incluso con la pareja. Uno vive en un mundo acelerado y necesitábamos esta pausa. ¿Qué opina usted, mi estimado psicólogo? Me parece perfecto. Yo tengo una hija de 9 meses y he aprendido a darle estimulación temprana. He sido resiliente y creativo, como no tienen idea, pero por mi trabajo no lo podía hacer todos los días o algunos días. Y ahora lo puedo hacer, ¿no? Eso es lo importante de esto que nos deja esto. Así es, perfecto. Tenemos acá, dice, ¿es normal no tener efectos por estar en casa confinados, sino efectos por la ansiedad, por lo que pasa externamente, por ejemplo, de mí o de la persona? Me parece que la respuesta sería sí, precisamente porque estamos atravesando una situación muy compleja, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, no tener efectos por estar en casa confinado, probablemente eres una persona a la que estar en casa le sienta muy bien. A lo mejor hay personas que salen todos los viernes, todos los lunes, 3 días a la semana, y estar en casa rompe un poco esa rutina y empieza a generar efectos. Y cuando nos dices, si no más bien efectos de ansiedad por lo que pasa externamente de mí, claro, puede ser, porque a lo mejor hay una identificación con lo que está afuera. Te doy un ejemplo. No es el tuyo, pero por ahí una persona no se siente mal por lo que está pasando en su casa, pero sí se puede sentir mal por lo que le pasó a la comunidad Shuar, que tal cosa hicieron con esa comunidad, etc. Porque hay una identificación. La identificación es un fenómeno inconsciente en el cual algo que tienen ellos lo veo en mí y hago ese nexo emocional que es la empatía al fin de cuentas. Y muchas personas se sienten mal por lo que pasa afuera también. O sea, Así es es. normal, podríamos plantearlo así, ¿no? Ojo, cuando las situaciones se exacerban, ya nos generan un malestar, un dolor, bueno, ahí hay que tomar otras medidas, ¿sí? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otro mensaje, dice, la somatización es cuando me siento muy enfermo y al día siguiente me siento bien de salud. Me parece muy interesante esa respuesta, precisamente porque cuando nosotros en psicoanálisis o en psicología hablamos de la somatización, ojo, no decimos no vaya al médico. Es más, hay pacientes a los cuales se les dice, lo voy a atender, pero primero tiene que ir al médico, porque están mal de salud. Pero tú puedes darte cuenta de que, a ver, tuve síntomas en el cuerpo y al otro día se van misteriosamente. O ante una situación estresora, ante una situación compleja, etcétera, como que me dejó mi pareja, me botaron del trabajo, en mi casa se pelearon, etcétera,
empieza un dolor, empieza algo, ahí puedes ir dándote cuenta de que ese dolor tiene un sentido psicológico. Y efectivamente, puede ser una somatización. Por ejemplo, esta paciente que te mencionaba, salió a hacer un trámite y cuando volvió le picaba la garganta y me llamó toda nerviosa, toda desestructurada. Me siento muy mal, me pica la garganta, siento que estoy enferma, estoy haciendo las llamadas, me dicen que cuesta 150 el examen de COVID. Le digo, cálmese un poquito. ¿Qué hizo? Me fui a tal lugar, le di el dinero en una fundita, se bajó del carro, no, estuve expuesta, no, ya, bueno, se ha cuidado, ¿ya? ¿Cree que le va a picar justo el momento que usted pasa la puerta a la garganta? Eso es COVID, si sabemos que pueden pasar hasta 14 días para que se presente un síntoma. Sí, tiene razón, entonces, dése cuenta por ahí, ¿no? Pero la ansiedad de estar expuesta hizo que el cuerpo resuene, y esa es la somatización. Ok, muy bien. Perfecto el análisis. Tenemos otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre inconsciente y el subconsciente? Muchas gracias, me parece que es una pregunta espectacular. Primero tengo que decir que es una diferencia de traducción. Cuando traducen los textos de Freud, hay dos escritores, López Ballesteros, que es un español que los traduce, y otro que es Amorrouto, que es otra edición. Es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque en algunos escritos la palabra inconsciente se tradujo como subconsciente. Por ejemplo, en algunos textos dice instinto en lugar de pulsión, pero es una traducción, ¿sí? Ahora, hay algunos teóricos no psicoanalíticos que hablan del subconsciente como un lugar diferente, ¿ya? En psicoanálisis no hay subconsciente. Freud dividió la tópica en tres: conciencia, preconciencia e inconsciente. No más. Y luego se quedó con conciencia e inconsciente, ¿no? Él nunca trabajó con subconsciente. Pero estos otros teóricos hablan del subconsciente como un símil del inconsciente, pero también hay otro tipo de cosas. Inclusive yo lo he escuchado mucho en astrología, lo he escuchado en otras áreas, más no en la psicología, ¿sí? Pero podría decirse que en psicoanálisis no es un símil, no es subconsciente igual que inconsciente. Ok, muy bien. Tenemos por acá otra pregunta también. Bueno, alguien comenta, el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Una frase de Francois Dolto, psicoanalista francesa. Lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Así es, toda la razón. Sí, sí, bueno, continuamos. Tenemos, buenas noches. Tengo una paciente que refiere que no puede dormir según ella. Piensa en varias cosas que no ha hecho o que quiso no hacer. ¿Cómo trabajar con ella? Además, la cuarentena ha impactado un poco, nos escribe. Ana María Farfán. Piensa en varias cosas que... Repito, dice. Tiene una paciente que piensa varias cosas que no ha hecho o que quiso no hacer. ¿Cómo trabajar con ella? Además, la cuarentena le ha impactado un poco, pone. Ya. Bueno, yo le podría dar mi recomendación sería de que en esas líneas que tú nos dices, por ejemplo, cosas que no ha hecho, ahí hay un deseo. Hay algo que ella deseó. Hacer o no hacer. Por lo que yo escucho que no ha hecho, pero hay que ver si inconscientemente sí lo quería hacer. Y cuando dice o que quizás no hizo, bueno, ahí como que se evidencia un poquito eso. Hay que dejarle hablar precisamente sobre eso que no ha hecho, porque probablemente eso que no ha hecho representa algo. Te doy un ejemplo. La ex enamorada le llama y le dice que se vean en un bar a tal hora. Y este hombre decide no ir. No lo hizo. No se encontró nunca con esta mujer. Y 10 años más adelante, por alguna extraña razón, no puede dormir. Porque él no puede vivir por el no haber hecho eso, ¿no? Hay sujetos que deben hacer las cosas, hasta para poder estar tranquilos de, lo hice. Hay otros que no han hecho, no lo hice, y camino bien por la vida sin ningún problema. Pero hay otros que por no haberlo hecho puede resonar a nivel inconsciente. Porque inconscientemente sí lo quiso hacer. A lo mejor no lo hizo porque le dijo un amigo, a lo mejor no lo hizo porque pues ya dijo, ¿para qué lo voy a hacer? Y miren cosas más, ¿no?
Pero bueno, es un uno por uno. Mi recomendación sería escucharle mucho esto precisamente que ella cuenta, para ver qué de lo que no ha hecho está enmascarado con un deseo, es decir, con algo que probablemente quiso hacer. ¿Sí? Muy bien. ¿Continuamos entonces, Mauricio? Perfecto, tenemos acá, bueno, nos hacen una cita de Víctor Frank, sobreviviente de Sí, los campos de exterminio, creador de la logoterapia. correcto, así es. Así es. El texto del hombre en busca de sentido, uno de mis textos favoritos. Sí, Muchas perfecto. gracias por esa Sí, aportación. Y una gran recomendación para esa, todos en esta época de cuarentena. sí, agradecemos a Faer Bleckett quien nos ayuda con este detalle. Tenemos otra Ujú. pregunta. Bueno, sí, Una no. pregunta más, sí. ¿La ausencia de sueño es una manifestación ante la ansiedad? Podríamos mencionar, eh, no me gusta mucho decir sí o no. ¿Por qué? Porque si hablamos de ansiedad, hablamos de algo inesperado que preocupa, que genera un efecto ahí. Siempre cuando, lo que te podría responder de la siguiente manera. La ausencia de sueño enmarca siempre una historia. Eso más bien yo te respondería. Porque el que no puede dormir es porque algo no le permite dormir. No en el ámbito físico, algo a nivel psíquico. Hay una historia que no ha sido contada y que es importante ponerla en palabras. Ya si tú tienes los síntomas ansiosos, producto del no dormir, o antes de dormir vienen los síntomas ansiosos, bueno, podemos hacer un anexo de comorbilidad, es decir, sí hay algo con ansiedad ahí, pero la historia no es tanto patologizarlo, sino más bien que hable, escuchar un poquito qué historia hay detrás de eso, ¿sí? Eso más bien yo te respondería, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo manejar la impotencia Sí, claro. ante la indiferencia o desconocimiento de seguridad y salud ocupacional en las personas responsables del talento humano? Una pregunta compleja, ¿no? La impotencia que se nos presenta frente a las circunstancias, ¿no? Así Trabajando es. en la línea de talento humano. Bueno, ¿qué les podría decir? Creo que las personas que están en la primera línea de trabajo, eh, médicos, personas de salud, de limpieza, etcétera, necesitan atravesar un proceso de atención, porque hay que hablar mucho de las fantasías, de las ideas y esa impotencia que mencionas en tu pregunta, póngale las circunstancias que se presenten. No hay recursos, no hay un buen manejo, no hay una buena organización, no hay una política pública en el país en el que estés, que está dándole la garantía o le da la seguridad al empleado de estar ahí trabajando. Entonces hay que hablar sobre esto, ¿sí? Manejar la impotencia iría por el lado de hablarla, porque también tú tendrás que cuestionarte si ese lugar en el que estás ahora es en el que quieres estar. Una cosa es debo estar, pero otra cosa es quiero estar ahí, ¿no? Porque no todas las personas podrán estar constantemente en el frente de batalla. Nosotros aquí en Ecuador tuvimos un remesón en el ámbito de la psicología cuando se dio el terremoto en el año 2016, si no me equivoco, Mauricio, ¿verdad? Sí, así Y es. bueno, ¿qué pasó? Todo el mundo se llenó de amor y quiso ayudar. Y en los lugares de los desastres habían muchas personas que habían ido a ayudar y que terminaron siendo pacientes. Porque Así no es. todos pueden estar en ese frente, Así ¿no? es. Hay que prepararse un poquito. Podríamos hablar un poquito también sobre primeros auxilios al final, pero precisamente la idea es que no todos van a poder estar tanto tiempo ahí. Por eso es importante el cuestionarse si en verdad yo deseo estar ahí. Yo diría la impotencia no solo sería de estar en ese lugar, de enfrentarse a las dificultades, sino también la impotencia de el querer ubicarme en este trabajo, querer estar en este trabajo, que es algo también que se ha cuestionado mucho. Yo he escuchado muchos profesionales que dicen, no, es el momento que tengo que dar, voy hasta dar mi vida por las circunstancias. Y bueno, es su deseo, ¿no? Pero hay otros que ya se lo han cuestionado, cuando dicen, ¿para qué voy a dar mi vida si la gente no se pone la mascarilla? ¿Para qué voy a dar mi vida? Y es el cuestionamiento de cada quien, porque no se puede decir quién está bien y quién está mal, porque es el deseo muy personal, ¿sí? Muy bien. Continuamos para luego dar paso a más preguntas, Mauricio.
Sí, terminemos, tenemos unas dos más, por favor, para poder cerrar aquí el bloque y poder continuar, ¿te parece? Sí, claro. Ya, perfecto, dice. Con mi esposo habíamos planificado tener un bebé este año, pero el mundo cambió tanto y ahora le temo a tener un bebé. Y no solo eso, sino también hacer planes a largo plazo en todos los ámbitos de crecimiento personal. ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer? Ya. Bueno, yo te invito, no sé si es varón o mujer, pero te invito mucho, Mujer, femenino. ya, te invito mucho a que mediante una consulta con el psicólogo que tú quieras, pues, ¿no? Puedas hablar ese tema. Precisamente porque yo te podría decir, chus, una pandemia es como que el peor momento para ser mamá o ser papá. Es una idea que puede estar en una película o puede estar en el ambiente, ¿no? Pero no precisamente se debe ser así, ¿sí? Y puede haber otras cosas ahí que se presenten que enmascaren la palabra pandemia, es decir, ese sentimiento, esa circunstancia que se presenta, no precisamente sea por la pandemia, sino probablemente haya otras cositas por ahí que al hablarlas te hagan clarificar tu deseo, ¿sí? Sobre, sí, sí, no me puedo hacer planes a largo plazo porque hay pandemia, pero también no me puedo hacer planes a largo plazo porque, ¿para qué hacerme planes a largo plazo ahora si puedo vivir el presente? Un ejemplo, ¿no? Obviamente no estamos haciendo terapia ahorita, pero sí cuestionarse un poquito sobre eso. Eh, ¿Qué te podría decir? En este proceso de adaptación, cada uno de nosotros va a ir construyendo, y es a donde yo iba, va a inventar formas de sostenerse ante esta pandemia. Una de esas son los síntomas. Por ahí la tuya es no hacerse planes a largo plazo, sino hacerse planes al día tras día, ¿no? Que es otra forma muy saludable de poder vivir, poder construir. Probablemente acabe esta pandemia y las ideas vengan y los planes comiencen a llegar, ¿no? Sí, era por la pandemia, por eso no podía, pero ahora que ya estoy fuera de la pandemia, vienen las ideas, vienen los planes, etc. Te lo digo por un paciente que tuvo un bloqueo creativo por la pandemia, por ejemplo. Dice, no se me vienen ideas en esta actividad. Obvio, hay otras cosas que no lo dejan estar tan bien y por eso por ahí no hay esta fluidez de ideas, pero por ahí ya se mejoró la situación y ya empezó a escribir otra vez. ¿Sí? Eso te podría decir más que todo. Ya, perfecto. Ok. Tenemos también un comentario donde nos dicen, la ausencia de sueño siempre está fundamentado en hábitos generalmente inadecuados. Tiene toda la razón. Sí, podremos plantear el discurso médico referente a los hábitos, ¿no? Por ahí muchos profesionales mencionan esto de que en la cama se lee, en la cama se ve televisión, ahora con el Netflix y estas cosas, y por ahí eso me crea otro hábito de sueño. Pero la cuestión no está en el hábito, sino en lo que el hábito significa para mí. Yo tenía un paciente que no tenía trabajo. Llega a mi consulta porque dice, no tengo trabajo y no se me vienen las ideas. ¿Y qué hace usted? Le digo. Todo el día me pongo a ver Californication, una serie en Netflix. Y quedo hasta las 2, 3 de la mañana y luego me acuesto a dormir. Ya, listo. Y hábleme un poquito qué se le ha venido a la mente para hacer. Quiero hacer esto. ¿Y por qué no lo ha hecho? No lo sé. No sé, solo no quiero hacerlo. No sé por qué. No. Hablando un poquito, pudimos trabajar la procrastinación, que es aplazar las cosas. En este hombre, la falta de sueño le hacía aplazar el hacerse cargo de su función, que era dirigir esta empresa. Bueno, pudo hacer por ahí un poquito de cosas, por ahí ya lanzó su página web, y bueno, ya está haciendo algo, ¿no? Pudo dejar de procrastinar, ¿no? Por eso te decía, hay algo de sentido también detrás del hábito. No hay que decir simplemente, o bueno, desde el psicoanálisis lo planteamos así, no simplemente es un hábito, sino que hay algo detrás también, ¿sí? Muy bien. Hay Sí, otras preguntas, pero sí me gustaría sí, dejarlas para el sí, final, para poder porque continuar. Está muy ya bien, estoy en sí. la parte final. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias a Continuemos. cada uno de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta cuarentena?
en esta pandemia que todavía continúa. ¿Qué podemos hacer? A ver, no les puedo decir qué hacer, sería mi respuesta, porque el psicólogo o el psicoanalista no te dice qué hacer. La decisión es uno por uno. Si usted ve a un psicólogo que le dice, tú tienes que hacer esto y vas a ver que va a mejorar, salga corriendo de ese consultorio. Porque ese no lo conoce a usted, no sabe de su vida, es más, por ahí, ¿de dónde sacará pues esas ideas, no? Ojo, no estoy en contra de los profesionales que tienen una postura más direccional, pero les voy a dar un ejemplo. Hablamos de la pulsión de muerte, de no querer tomarme las pastillas. La mamá, el hijo le paga la consulta a la mamá con el mejor urólogo de la ciudad y el urólogo le receta 4 medicamentos. La señora llega a la casa y la tía de ella le dice, uy, a mí me hizo muy bien el agua de ruda. Y la señora no toma la medicina y toma el agua de ruda. Es decir, si te dicen haz esto, no precisamente todos lo van a hacer. Entonces, de entrada, es algo que tiene que ver con la pulsión, tiene que ver con cada uno. Para yo estarles hablando aquí hoy, llevo 7 años de ser paciente. Para yo poder trabajar en psicología, soy paciente. Y ahí es donde mi analista ya ha hablado sobre la inconformidad, sobre mis síntomas y sobre todo lo que me ha tocado atravesar, sueños y todo lo que les he dicho hoy noche. Entonces, uno ahí se da cuenta de que en realidad que le digan lo que tiene que hacer no funciona tanto en la subjetividad del ser humano. Es más, si yo termino haciéndolo, luego hasta me termino quejando porque fue otro el que me lo dijo. Entonces, la idea es la construcción, que cada uno descubra su particularidad y qué hacer con ella. Esa es la idea de la consulta y de la importancia en la salud mental. Por eso cuando yo les digo qué hacer, es que cada persona tiene que construir con sus propios recursos, ¿no? Con sus propios recursos. Y de esa manera ir ahondando y saliendo adelante en esta cuarentena. Pero algunas recomendaciones podré dar, que es muy diferente, ¿no? No es una receta, pero sí cositas que ustedes podrán ahí pensar 2 o 3 veces si les conviene, porque siempre me gusta trabajar ese uno por uno. ¿Cuál es la primera recomendación que yo les podría dar? Es ir a consulta. Así es, ir a consulta. Cuando uno atraviesa un proceso de atención psicológica, su vida cambia y tiene un giro. Una visión diferente es la palabra que me gusta usar. Uno sale con otra ropa, con otra percepción, con otros zapatos de una consulta, porque te das cuenta que sí, tu mamá no te quiere, siempre ha estado brava contigo porque tú no eres lo que ella quiso, pero está bien, pues no puedo satisfacer a mi madre en todo, porque en el trabajo en el que estoy las cosas están muy mal y yo tengo otras habilidades y puedo tener otro trabajo. Así que llegó el momento de tener otro trabajo y salgo de ahí. O sea, es un cambio subjetivo, darme cuenta de otras cosas que no las puedo percibir. Pero esto no se lee en los textos, no se ve en una película, se lo vive. Eso es lo importante de la consulta. Sea donde el terapeuta que usted quiera, va a generar un efecto. Y usted se va a dar cuenta de un atravesamiento del proceso analítico. No es algo que es en una noche que es así. A muchas personas pueda que les genere así, otros demorarán un poquito más, otros se quedarán en consulta por un tiempo, pero igual esto es uno por uno. Yo recuerdo el caso de una conocida que estaba siguiendo una carrera universitaria y estaba muy insatisfecha de eso. Y por ahí fue una consulta y a las 2 semanas fue a otra universidad y se graduó y es muy feliz en su carrera. Entonces, en una sola sesión, ese terapeuta topó algo que ella la movilizó a hacer un cambio. Ojo, no es en todos en una sola sesión. Por eso le digo, esto es uno por uno y es un proceso. Pero tampoco es que usted va a estar 10 años, 20 años para ver un efecto. Los que nos quedamos más tiempo, como en mi caso, o como en el caso de otros terapeutas, es porque trabajamos con las personas. Y para trabajar con las personas tiene que haber una ética en que yo debo estar bien o lo mejor equilibrado para poder escuchar al otro. Esto es muy importante. Y ustedes me dirán, ¿cuándo voy a consulta? Pues, ¿por qué razones puedo ir a consulta? Bueno, ¿cuándo vamos a consulta? Cuando nosotros tenemos 2 circunstancias. La primera, cuando tenemos un sufrir, cuando algo no va bien, sea cual sea el entorno.
Si no me va bien en los estudios, si no me va bien con mi pareja, si no me va bien con mi cuerpo, si no no me va bien con mi familia. Si no va bien algo, es un buen momento para ir a consulta. Porque no va bien, porque algo cojea y no está funcionando. Entonces, no voy a ir cuando todo está a 1000 por hora. O sea, cuando no está funcionando, ahí tengo que ir. Y la segunda, cuando hay el sufrir. Cuando me duele algo, ¿no? Para que esto genere un efecto mucho más efectivo, tiene que haber una pregunta en el paciente. Querer saber sobre lo que le pasa. No todos los que tocan la puerta en una consulta se quedan el tiempo necesario para que se genere un efecto. Algunos pacientes lo que le van a decir a usted es, como me lo han dicho a mí, necesito que me diga qué tengo y me lo pongan en un papel. No sé lo que usted tiene. Tendrá que venir a unas sesiones para poderle escuchar, ¿no? O como un paciente que te había terminado una relación amorosa, necesito que me quite este malestar ya, porque quiero estar con otra mujer y no puedo. Sí, sí, pero esto hay que escucharle primero qué es lo que pasa. A ver, cuénteme, porque las cosas no siempre son así de rápidas, es un uno por uno. Entonces, ese tipo de personas que no tienen un cuestionamiento, por ahí tal vez no se queden en el proceso, porque no todos se quedan en consulta. Pero si tú quieres saber el por qué, y ese saber el por qué, que te va a generar un efecto positivo y va a dar un cambio en tu forma subjetiva de ver el mundo, qué mejor que la consulta. Uno lo puede ver en los pacientes que después de un tiempo, unas sesiones generan un cambio, y luego dicen, oiga, mire, me acordé de lo que usted me dijo en la primera sesión, y está el efecto ahí. Hay una pregunta, ¿por qué siempre repito este error? ¿Por qué siempre soy infiel? ¿Por qué siempre tal cosa? Esa pregunta es importante que el paciente la tenga, porque precisamente va a generar que quiera trabajar, ¿no? El psicólogo no es un adivino, no es que le dice lo que tiene, trabaja con el paciente para descubrir, es un acompañante. Por eso le puse la imagen, no sé si la pueden ver, la imagen del paciente que está en el diván, y el terapeuta que está podando esas ideas, está recortando en un lugar, está podando en otro lugar para que el paciente pueda ir articulando las ideas y pueda trabajar sobre lo que siente, ¿sí? Una recomendación que no la doy en época de cuarentena, que la damos siempre, es que tenemos que expresar nuestras emociones. Lo que se llama ahora, se ha puesto de moda y que lo están hablando como la educación emocional, porque no hemos aprendido como cultura a hablar sobre lo que sentimos. Hay pacientes que llegan a consulta y que hasta se casan sin haberlo querido. No pueden decirle no a alguien, o no pueden decirle sí, que también se presenta. Entonces, cuando yo les digo esto de las emociones, es ponerlo en palabras, es hablar sobre lo que sentimos. Durante esta cuarentena, si usted se siente mal, dígaselo a la persona de confianza. Me siento mal, no me siento bien. Estoy cansado, estoy aburrido de estar encerrado, no me siento a gusto, ¿ya? Y esto es algo muy importante para las personas que están en primera línea, para bomberos, para policías, para médicos. Tienen que hablar de lo que sienten. Contener las emociones, reprimirlas, no va a generar un efecto positivo. Yo he escuchado a muchas personas, no, es que tienes que ser valiente, este es un momento en que estar valiente y enfrentar las circunstancias. O, no, es que tienes que poner la cara. Sí, sí, pero somos humanos. Ver a morir a alguien en algún momento te tiene que generar un efecto. Y si te genera el efecto, no lo tienes que reprimir, ¿no? Contaba una amiga que es doctora, ya de algún tiempo, que en una noche al ver morir a 2 niños, no aguantó y se puso a llorar. Y que por ahí alguien le llamó la atención, que debía ser profesional. Y yo le digo, si te conmovió, tienes que llorar. Eres un ser humano, no eres una máquina. Entonces a veces nosotros malinterpretamos el trabajar y no expresamos nuestras emociones. Y esto se lo digo de manera general. No siempre tenemos que estar felices, con la sonrisa de oreja a oreja, como en una empresa, ¿no? Y que todo está bien. No, a veces hay que estar mal.
Dostoyevsky, que es un escritor ruso, dice que se pegaba sus depresiones y escribía los mejores textos. Si usted ve a un cantante, en sus momentos más tristes escribe las mejores canciones. La tristeza es algo humano, no es malo. Malo es cuando se genera una situación sintomática y la tristeza lo embarga y lleno de pulsión de muerte y es lo que se llama depresión. Pero si ese día murió un amigo, murió un familiar, tengo que sentirme triste. Es más, si me siento triste, tengo que demostrarlo. No tengo por qué enmascararme y decir que no lo estoy sintiendo. Durante esta época de duelo, yo he escuchado a muchas personas que no han llorado en los funerales, ¿no? Y que me han consultado sobre la dificultad que es enterrar a un pariente bajo estas normas restrictivas. Bueno, ahora hay un poquito más de gente, pero antes solo había 2, 3 personas y enterraban a la persona. Entonces no podían expresar estas emociones y luego estos efectos se daban más adelante. Por eso es importante poner en palabras y demostrar lo que sentimos. Ojo, no estoy diciendo que se ponga a llorar todo el tiempo, ni que se ría todo el tiempo, esto es un uno por uno, pero si es un momento para llorar, hay que llorar, ¿sí? Una paciente mía, perdió un familiar y me dice, siento una opresión en el pecho. Siento un vacío en el pecho y me siento muy mal. Yo le pregunté, ¿qué quiere hacer? Quiero llorar, me dice. ¿Y ha llorado? No. ¿Por qué no ha llorado? Porque me tocó hacer las cosas de defunción. ¿Quiere llorar ahora? Sí. Y lloró durante la sesión. Un ejemplo de que hay personas que no tienen ni el espacio para llorar en casa, o sea, para expresar sus emociones, ¿sí? Entonces es importante poder expresar lo que sentimos. Estamos viviendo una situación complicada, no hay que poner la sonrisa todo el tiempo. Si un día me siento mal, pues me siento mal. Ser empático, cuando alguien nos cuenta algo, sobre todo de sus emociones, no hacer un meme ni hacer un chiste, sino ser empático, escucharle un poquito lo que nos quiere contar. Hay personas que no tienen familia, hay personas que se quedaron varadas en un lugar, hay personas que no tienen a nadie más que sus amigos y hacen una llamada angustiante porque solo quieren escuchar a la otra persona y esa persona que recibe la llamada tiene que ser empática, dejarle hablar y después opinar. Esos son los primeros auxilios psicológicos, poder escucharle al otro lo que tiene que decir. Ser empático, devolverle un poquito de lo que habla, pero más que nada darle ese lugar, ese espacio y ese reconocimiento. Una de las recomendaciones que también les puedo dar es la sublimación. Esto del artista que le decía, del músico que triste que escribía canciones y cosas así, este es un mecanismo de defensa que se llama sublimar. Es decir, la energía psíquica la traslado o la modifico para otros fines, para fines como el arte, el deporte, la creatividad. Y mire, hay pacientes que, no es que yo les digo, escriba, no, uno le pregunta, ¿qué lo hace sentir bien a usted? ¿Sabes que yo me gusta escribir? Y escribe, y es siempre la misma respuesta casi. No escribo. Bueno, si escribir le hace bien, escriba, ¿no? Y por ahí a la otra sesión ya me trae un cuento o una historia. Y le digo, ¿y cómo se sintió? ¿Sabes que me distraje? No me di ni cuenta, ya eran las 10 y me fui a dormir. O sea, es uno por uno. Ya. Si a usted le funciona hacer deporte, bien. Si le funciona la música, bien. Si le funciona aprender a cocinar, hágalo. Porque es uno por uno. Yo no le puedo decir qué es lo que le va a funcionar. Eso es uno por uno. Pero es un mecanismo, es un recurso que se llama sublimar. Recomendación. Toda crisis tiene un inicio y tiene un fin. Esto es muy importante. Estamos viviendo un momento difícil y la gente cree que esto no va a terminar, pero toda crisis tiene un inicio y un fin, precisamente para reconstruirnos. Y ese es el mensaje, que podamos hacer algo con esta circunstancia, de parte nuestra. Ya la situación se puso así, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a esta situación? ¿Cuál va a ser mi rol y mi lugar? Y referente a quienes están en la primera línea o están en la situación de salud, talento humano, bomberos, policías, etcétera. Mucho se habla de los primeros auxilios psicológicos, de la importancia que tienen los primeros auxilios psicológicos, de las técnicas, etcétera. Yo le voy a decir el primer auxilio psicológico más básico, escuchar.
cuando el otro habla. Eso es algo básico que la gente no lo hace, ¿sí? Si yo, que estoy en primera línea, siento que debo hablar, lo hablo. Y el compañero tiene que escucharme. Esa circunstancia. Para los que atraviesan situaciones donde se ve muerte, se ve catástrofe, se tiene que hablar de lo que se ve. Obviamente hay técnicas especiales y específicas, que bueno, eso ya lleva a otras temáticas, pero lo esencial es poner en palabras lo que puedo sentir. Y usted va a darse cuenta que después de hablar y el otro después de escuchar, se genera un efecto. Si no, cuando termina una sesión, uno le dice al paciente, ¿cómo se siente? Sabe que me siento menos pesado. La semana anterior una paciente me dijo, tenía un peso aquí y es como que se fue. Bueno, pues me contó la historia que le estaba quejando. Esa famosa palabra, me desahogué, tiene gran efecto. Esos son los primeros auxilios. Bueno, obviamente básicos. Hay más especialidades y más cositas que se pueden trabajar más adelante, pero es una recomendación muy general, práctica y que la podemos hacer todos. Así usted no sea psicólogo. Escuchar y dejar que el otro ponga en palabras lo que siente. Para finalizar, justo nombraban a Víctor Frank el día de hoy y quisiera mencionar una frase de su texto El hombre en busca de sentido, que es un libro muy bueno, que se los recomiendo, que lo pueden leer a quienes les guste leer en época de pandemia. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Ese soportar a veces nosotros lo entendemos como conformismo, pero no es así. Soportar es atravesar algo, un obstáculo, una circunstancia y salir avante, salir adelante. Entonces, si tenemos algo por qué vivir, pulsión de vida, podemos avanzar esos comos, pulsión de muerte, ¿sí? Para quienes deseen información, ahí están mis datos, está mi número telefónico, estoy trabajando por el momento con sesiones online, también trabajo con mi esposa, que es psicóloga clínica, se llama Jennifer González, la pueden buscar en su página, tiene un canal de YouTube. En Facebook estoy como Josías Tenesaca Torres, en Instagram, @Josías Tenesaca Torres, y pueden escuchar mi programa de psicología y psicoanálisis, más que todo, todos los martes por Radio Pública UNMACH a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, que se llama En el Diván, donde junto a mi esposa Jennifer González y a mi gran amigo Carlos Carpio, trabajamos temas de clínica psicoanalítica, como los que hemos hablado hoy, hacia el público, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Eso es lo que les he traído el día de hoy. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ti por el tiempo adecuado más que todo y por la oportunidad de compartir tus conocimientos, tu experiencia, tus estudios en el desarrollo de una temática muy importante para la situación de la vida real que estamos viviendo en este momento. Por favor, si me ayudas, déjame ver, quiero dejar de compartir pantalla. Podría, eso, perfecto, para podernos ver con todos. Muy bien. Bueno, agradecer a todas las personas que se encuentran aquí presentes también. No sé si completaríamos con las preguntitas. Sí, por favor. Teníamos una pregunta en este momento. Vamos a darle lectura, dice. ¿Es normal que una persona, ahora en pandemia, ha incrementado su ingesta de licor y de repente hable de sí mismo en tercera persona y actúe como si fuera parte de él y después no se acuerde lo que hizo? ¿Es normal esto? Nos preguntan. ¿Puedes repetirme? Ok, no hay problema, dice. ¿Es normal que una persona en tiempo de pandemia incrementó su ingesta de licor y ahora actúe y de repente hable de sí mismo en tercera persona y actúe como si fuera parte de él y después no se acuerde o no recuerde lo que hizo? Bueno, la ingesta de alcohol me parece que es una situación que puede estar asociada por el cambio que está teniendo a través de la cuarentena. Muchas personas han reportado no solo ingesta de alcohol, sino también los síntomas de abstinencia.
eso te podría decir, entre comillas, como le hemos hablado toda la charla, como normalidad, ¿no? Pero esto de hablar en tercera persona, bueno, habría que escuchar un poquito más a qué se refiere, bajo qué circunstancias y qué son las cosas que habla, ¿no? Pero bueno, la ingesta de alcohol en muchas personas... Ok. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, sí, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Tenemos acá en el chat también una pregunta más. Dame unos segunditos. Bueno, no es una recomendación, que agradecen tu participación por haber desarrollado este tema tan importante. Bueno, sí, perfecto. Entonces, por favor, me gustaría, si fueran tan amables, creo que ahí cerramos las preguntas, o alguien más que tenga alguna pregunta, por favor, para que... Hola. Bueno, sí, parece que estamos con problemas de conexión, ¿no? No sé, aquí más o menos así nos dicen. Hi, Ali. Sí, sí, bueno, queremos agradecer de parte de MSA Consulting Group a todas las personas interesadas y a los participantes de este evento, esperando que haya podido contribuirse con las dudas respectivas que se tiene con un tema tan importante que en muchas ocasiones por vergüenza, por temor o por un tabú no lo consultamos o no acudimos a un especialista. De todas maneras, agradezco una vez más, Álvaro, tu predisposición como consultor asociado de MSA Consulting para estar aquí presente con nosotros y poder desarrollar este maravilloso evento. Veo que hay algunas preguntas por ahí. Como les dije, pueden seguir en mi página o en su defecto en el programa En el Diván todos los martes a las 5 por Radio Pública Unmatch, donde podremos también dar respuesta a otras temáticas. Justo la próxima semana vamos a hablar sobre la pesadilla de las clases virtuales, así que vamos a opinar sobre eso. Te dejo, Mauricio, entonces, Gracias. para terminar. Por favor, antes de terminar, me gustaría para hacer la fotito, todos por favor conectados, y Gustavo ya está con sonrisa oreja a oreja. Eso, perfecto. Muy bien. Hay gente también que se desconectó o está en el trámite de volverse a conectar. Les agradecemos bastante por su interés, esperando que haya servido de mucho. Gracias a todos ustedes y que tengan una excelente noche, por favor, ¿sí? No olviden el registro en línea, por favor, para hacerles llegar sus certificados respectivamente, ¿ok? Que pasen bien y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias por su tiempo y estaremos próximamente invitándoles a nuevos eventos, ¿ok? Hasta luego.